se encontraron tras el desalojo los establecimientos educacionales que serán sede de votación este domingo. Justamente para conversar de este tema tomamos contacto desde La Moneda con el subsecretario de Educación, Fernando Rojas. A estas alturas el ministro de Educación subrogante. Ministro, buenas tardes, gracias por este contacto con CNN. Hace unos momentos, unos segundos, escuchábamos a la vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades decir que esto fue un atropello, que no se les escuchó, que no se les respetó, que faltó tiempo, que los liceos en toma podrían haberse, digamos, dejado la toma sin la fuerza. ¿Usted no comparte este juicio? Bueno, en primer lugar, déjeme decirle, Matilde, que todos conocemos el enorme esfuerzo que ponen los papás, las mamás, para que sus hijos tengan más oportunidades a través de la educación. Todos conocemos el esfuerzo y los desvelos que eso significa. Y no hay derecho para que algunos jóvenes, por la fuerza, le quiten a todos sus compañeros el derecho a estudiar. Lo que vemos hoy día en el Darío Salas no es diálogo, no es respeto, no es una lucha por una mejor educación. Es un saqueo y una destrucción de un colegio. Usted hubiera visto hoy día los papás, los apoderados, los profesores, los asistentes que trabajan en el colegio, incluso algunos alumnos, desolados por un colegio destruido, los baños rotos, ventanas rotas, la oficina del director quemada. Además se robaron o se llevaron computadores, impresoras. Desapareció el acta de fundación del colegio de los años 40. Dígame, ¿en qué ayuda eso a la calidad de la educación? Algunos jóvenes dicen que están luchando por una educación pública de calidad. Yo les quiero recordar a esos jóvenes que esto que vimos hoy día no es diálogo ni ayuda en nada a la educación. Esto lo que hace es matar, precisamente, asfixiar y destruir la educación pública. Ministro, es en ese pero sentido donde creemos que, como país, tenemos que ser muy responsables y llamamos a todas las autoridades precisamente a que sean parte de este proceso de responsabilidad y de ser parte en construir una mejor educación y no precisamente en destruirla, que fue lo que hoy día vimos en un liceo saqueado, destruido. Decía el director... Ministro, yo le quiero preguntar, pero ¿no se rompieron los protocolos? ¿Por qué no se les advirtió a los alcaldes que finalmente ayer se iba a producir este desalojo? Ellos denuncian que se los pasó a llevar, de que podrían haber terminado en una forma distinta estas ocupaciones que mantenían en los colegios. Bueno, usted conoce muy bien, Matilde, el dicho después de la guerra son todos generales. Como bien dijo el ministro del Interior, no hay nadie que pudiera asegurar que efectivamente los colegios iban a ser entregados en forma pacífica y en buenas condiciones. Y además, tuvimos ayer a las alcaldesas precisamente presentes acompañando el proceso que ellas mismas califican como normal, como pacífico. ¿Y qué diálogo estamos hablando cuando vemos un colegio saqueado? Si de frentón ahí lo que hubo es delincuencia. Pero eso, por favor, eso no es un diálogo para mejorar la calidad de la educación. Yo los invito a que pongamos la atención en la calidad de la educación, en cómo ayudar a los profesores, en cómo ayudar a los alumnos, en cómo efectivamente somos parte de un proceso educativo y no un proceso de destrucción. Cuando veíamos de nuevo cajas de vino por todos lados, un colegio saqueado, cosas quemadas, completas, mobiliario nuevo. El director comenta que estuvo durante años buscando mejor mobiliario para el colegio y ahora sillas, mesas completamente destruidas, quemadas. Eso no construye calidad de educación. Y por otro lado, también el ministro del Interior fue muy claro en que no pueden haber unos pocos que por la fuerza le quiten al país lo que ha construido en democracia y que, entre otras cosas, permite que este domingo hayan elecciones libres, donde todo chileno, toda chilena puede ir a votar. En ese sentido, nosotros creemos que la discusión tiene que estar puesta en cómo respetamos los derechos de los demás y cómo en educación nos concentramos en lo que de verdad mejora la calidad de la educación y no cómo se destruye un colegio en nombre de ¿qué? ¿De una libertad de expresión malentendida? Ministro, usted visitaba el Liceo Manuel de Salas. ¿En qué otros liceos se encontraron condiciones similares a las que usted nos describe? Bueno, estamos todavía terminando el balance. El Darío Salas, efectivamente, fue donde vimos mayor caos y mayor destrucción. Y recordar también, Matilde, que ojalá no se repita hoy lo que vimos el año 2011. El año 2011, después de meses continuados de tomas, de paros, hubo varios miles de estudiantes que perdieron el año escolar, perdieron el año, precisamente porque no pudieron aprender lo que se esperaba de ellos. Son familias que ven frustradas sus expectativas. Tuvimos que desembolsar ese año más de 15.000 millones de pesos, lo que equivale a construir 10, 12 colegios completamente nuevos. ¿Y por qué? Para destruir daños hechos por los mismos estudiantes. Por favor, eso no es democracia, eso no es diálogo, eso no es mejorar la calidad de la educación. Eso no es lo que los papás y las mamás quieren para sus hijos. En esta situación puntual, ¿no era mejor reemplazar los colegios que estaban en toma, que vemos las condiciones en las que están y que probablemente tampoco van a poder ser sede de votación el próximo domingo por los colegios, digamos, básicos, las escuelas básicas que proponían los alcaldes?
Usted escuchó muy claramente, Matilde, al ministro del Interior hoy día en la mañana, cuando dijo que estando 72 horas, ahora ya menos, de la elección, efectivamente cambiar los locales de votación para miles de personas impide la posibilidad de que miles de chilenos ejerzan su derecho a votar, que no se pueden informar, que no tienen cómo conseguir un transporte o no conocen la nueva ubicación. Luego no es trivial. ¿Y por qué tenemos que insistir en que hay un derecho de unos pocos a impedir que la mayoría vote? Aquí efectivamente el gobierno ha sido muy claro y yo creo que es importante que no podemos permitir que unos pocos jóvenes, en nombre de mejorar la calidad de la educación, que de facto la están destruyendo, además le impidan a un país como Chile, que tenemos una democracia fuerte, que tenemos libertad, que tenemos posibilidad de tener elecciones, precisamente el poder ejercer el derecho que todos los chilenos tienen. Y en ese contexto también el ejemplo que damos en educación. Ministro, ¿teme que los liceos y los colegios puedan ser retomados después de las elecciones? Bueno, ojalá que esto de acá nos sirva como país para aprender que el camino de la violencia nunca es el camino. El camino del diálogo está siempre abierto, pero el camino del diálogo no es tomarse un colegio, no es destruirlo, no es causar daños millonarios, no es destruir completamente un colegio. Eso claramente, como papás, como mamás, como chilenos, sabemos que no es el camino. Esperamos que los jóvenes no insistan en el camino de las tomas y que sí efectivamente respeten el derecho que todo niño chileno tiene de educarse y de aprender. Y eso ocurre al interior de la sala de clases. Si insistimos en las tomas, eso no ayuda y efectivamente va a seguir dañando las opciones de miles de jóvenes y chilenos. En un año electoral, ¿se ha radicalizado el movimiento estudiantil a su juicio, ministro? Bueno, lo que vimos ayer yo creo que efectivamente fue algo lamentable. Cuando vemos jóvenes tirando bombas molotov, cuando vemos jóvenes destruyendo, yo efectivamente creo que todos los chilenos que vimos esas imágenes sabemos que eso no ayuda, insisto, a la calidad de la educación y llamamos a todas las autoridades involucradas, a los directores de los colegios, a los rectores de las universidades, a los alcaldes, a que efectivamente condenen esos hechos. La violencia no puede ser el camino y efectivamente tenemos que respetar el derecho de los demás, de votar, de estudiar, de ir a clases, de enseñar, de trabajar. Y es en ese sentido donde las familias, los papás, sabemos que cuando cuidamos nuestras instituciones, cuando cuidamos nuestros colegios, efectivamente damos más oportunidades a nuestros niños y eso también pasa por respetar el derecho a los demás. No podemos seguir pretendiendo unos pocos imponerle a los otros por la fuerza sus ideas a costa de miles de chilenos y miles de jóvenes, incluso menores de edad, que no pueden estudiar, que no pueden aprender. No olvidemos que en educación no da lo mismo un año perdido que un año ganado. Ojalá que este año, como todos, sea un año ganado para todos nuestros estudiantes. Ministro, ya sabemos que lo había tomado con anticipación, que estaba previsto desde hace muchos meses, pero ¿no fue una provocación también el hecho de que la ministra de Educación, Carolina Schmidt, se encontrara en el extranjero de vacaciones en una semana como esta? Por favor, no nos desviemos de lo importante. ¿Cómo ser una provocación que la ministra, por un compromiso familiar, asumido incluso antes de ser ministra de Educación, esté unos días fuera? Como siempre, cuando ocurre esto en cualquier ministerio, hay un ministro de Educación subrogante, en este caso soy yo, el subsecretario, y el ministerio continúa funcionando con total normalidad. Si de qué provocación me habla, si cuando Darío Salas fue desvalijado, usted me dice que hay alguna justificación para eso, yo creo que no hay ninguna. Y es en ese contexto donde la indignación, la vergüenza, la pena que tenían incluso los papás cuando veían este colegio desvalijado, los profesores, no tiene ninguna justificación. Por favor, no inventemos ni desviemos la atención de lo importante. No hay justificación para destruir un colegio, ni menos en nombre de la buena educación. Si lo que estamos haciendo es destruyendo el colegio, ¿qué es lo que es? Matando la educación, haciéndole mucho daño. Ministro, ¿cómo sigue esta situación en adelante? Ahí me está escuchando. Sí, perdón. ¿Cómo sigue la situación en adelante? Los alcaldes han pedido ser parte y liderar este proceso y esta mesa negociadora de la educación junto al ministerio, junto a los estudiantes. ¿Qué cabida tiene esa propuesta de los alcaldes a su juicio? Bueno, yo creo que todos hemos visto la disposición del gobierno a dialogar en todas las áreas y como Ministerio de Educación hemos estado muy abiertos a dialogar. Pero dialogar significa dialogar. Eso significa hablar y escuchar, no significa imponer. Eso significa, por ejemplo, si hay un proyecto de ley que busca mejorar las condiciones en que los estudiantes estudian en la educación superior, significa discutirlo en el Congreso, perfeccionarlo. El gobierno ha estado siempre abierto a eso. No significa imponer o insistir en que el camino es retirar los proyectos de ley del Congreso. Si desde cuándo que eso es el diálogo, imponer una sola visión cuando hay instituciones democráticas, cuando hay un gobierno que ha marcado una agenda que busca precisamente poner la atención en la calidad de la educación, la atención en la cobertura preescolar. No olvidemos, Matilde, que la calidad de la educación y la igualdad de oportunidades se construye desde la educación preescolar. Esos niños que no marchan, que hoy día no tienen voz, esos padres que hoy día no tienen quien los represente, bueno, tienen representantes electos, tienen un gobierno, tienen parlamentarios y por supuesto ahí van a participar los alcaldes, los profesores, los directores, los jóvenes.
pero no con imposiciones de agenda, no con ultimátums y no con violencia, porque eso claramente no es diálogo y el gobierno siempre va a estar disponible para mejorar, porque en educación, y esto yo siempre lo he dicho muy sentidamente, Matilde, es una misión de país, tenemos que entenderla todos juntos para mejorar las condiciones de las futuras generaciones, pero sin violencia, sin destrozo, sin saqueo y sí buscando nuevas oportunidades con sentido de urgencia. Si cuando los jóvenes dicen mejores condiciones de infraestructura, por supuesto que nos importa, destinamos más recursos a ello, pero no para que sean destruidas por los mismos estudiantes. Muy bien, ministro, muchísimas gracias, le agradecemos este contacto con CNN Chile y también, bueno, de las explicaciones que nos ha dado respecto a cómo se desarrolló este desalojo de los 28 liceos en Toma. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a usted, muy buenas tardes.